Bueno, como hemos venido viendo, la función analítica de variable compleja entonces tienen dos condiciones, una condición necesaria y una condición suficiente. La condición necesaria es aquella en la cual las derivadas cruzadas sean iguales entre sí, u de x igual a b de y u de y igual a menos b de x. Y la condición suficiente es que cada una de estas derivadas parciales sean continuas en una región R, y entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann se convierten también ahora en condición suficiente para que la función de variable compleja f de z sea analítica en la región R. A su vez, vamos a hacer exactamente el mismo razonamiento que hicimos en la unidad 2 respecto a la familia de ortogonales, de curvas ortogonales. Si ahora nuestro plano paramétrico hacemos constante una de nuestras funciones, ya sea u y luego b, vamos a estar generando curvas paralelas. Cuando hacemos constante u, generamos rectas paralelas al eje b, y cuando hacemos constante a b, generamos rectas paralelas al eje u. Estas curvas, estas rectas, entre sí son ortogonales. ¿Y cómo sabemos que son ortogonales? Porque los mismos ejes, u y b, son ortogonales entre sí. Entonces, en el plano z, es decir, en el plano dominio, para cada curva de una familia es perpendicular a cada curva de la otra familia en el punto de intersección. Y las curvas imágenes correspondientes en el plano W son rectas paralelas a los ejes u y b y constituyen también familias ortogonales. Por lo tanto, cuando la función f de z es analítica, el ángulo entre dos curvas en el plano z sería igual en magnitud y en sentido al ángulo entre las curvas imágenes en el plano W. Esto nos lleva a lo siguiente. En el sistema de ecuaciones de proyección u y b, donde u es una f de 1 de xy y b es una f2 de xy, estas definen en general una transformación que establece una correspondencia biunívoca entre los puntos xy del plano dominio y los puntos u y b del plano imagen, del plano W. Entonces, tenemos lo que tenemos ahora en este gráfico que les estoy señalando. A cada punto del plano Z le corresponde uno y solo uno del plano W, y a cada punto del plano W le corresponde uno y solo uno de su plano dominio. Supongamos ahora que en un punto x0 y 0 del plano Z se transforma en un punto u sub 0 y b sub 0 del plano W. Veamos este dibujo. Entonces, sobre este punto pasan dos curvas, C1 y C2. Entre ellas, más bien, entre las tangentes a la curva en ese punto, se puede medir el ángulo alfa. Asimismo, como ya sabemos que la transformación es conforme, en el punto u sub 0 y b sub 0 aparecen las imágenes de C1 y C2, que serían C1' y C2'. Y además, el ángulo entre las tangentes a esas curvas C1 y C2' es alfa'. Si el ángulo alfa es igual a alfa', decimos que la transformación es una transformación, o la proyección es una proyección isogonal. Pero si además en la forma de medir ese ángulo, el sentido con el que se mide el ángulo es exactamente el mismo, la proyección es isogonal y conforme. Toda proyección conforme es isogonal, pero no toda proyección isogonal es conforme. Un ejemplo que tenemos es el siguiente. A más de uno de ustedes, cuando realizan un levantamiento con estación total por primera vez y sin haber
cambiado los parámetros de configuración del instrumento, van anotando ustedes en su planilla, no solamente graban en la estación total, sino que lo escriben, las coordenadas de cada uno de los puntos de relevamiento. Cuando ustedes quieren dibujar eso en AutoCAD, muchas veces les va a pasar que los puntos, las líneas que ustedes han ido dibujando, parecen espejadas respecto al croquis que ustedes mismos han realizado y el levantamiento esperado. ¿Esto por qué es? Porque en AutoCAD no tiene el mismo sentido de medición de ángulos que utiliza la estación total. Y esto es un detalle no menor. Aquí se ve lo que significa una transformación isogonal y una transformación conforme.